Hola a todos, mentes caóticas, bienvenidos, bienvenidas a este podcast. Hoy traemos otra experiencia de adultos con altas capacidades, que ya os comenté que quería traer un poco más de variedad. Así que voy a dejar que mi invitado se presente. Me hace mucha ilusión que esté aquí porque, bueno, es un seguidor del canal de hace tiempo. Y bueno, Javier, preséntate, cuéntanos quién eres, qué haces aquí, cómo has llegado a Mentes Caóticas. Vale, muy buenas, Sandra. Pues gracias por invitarme. Vale, yo soy Javi, tengo 37 años y descubrí que tengo altas capacidades a partir de mi hijo. A mi hijo le detectaron un protocolo establecido en los colegios, en primero de primaria, sus altas capacidades y nada, al verme un pelín reflejado en él y quererle ayudar para saber lo que había que hacer, pues empecé a desmitificar un poquito lo que era ser superdotado. Todos esos lugares comunes no eran realmente así y empecé a verme reflejado y empecé a llorar un poquito por las esquinas y dije, uy, me parezco demasiado a esto no puede ser. Y con muchísima vergüenza, pues empecé a hacer algún test online y de repente, sorprendentemente, dio alto y entonces dije, pues igual tengo que ir a un psicólogo y que me haga estas mismas pruebas y total, que hice las pruebas y me llevé la gran sorpresa pues de que tenía pues un CI superior a 130 y eso me dejó la verdad bastante confundido. Y entonces desde que lo supe han pasado más o menos 7 u 8 meses y dije, bueno, ¿por qué no voy descubriendo un poquito todas estas preguntas y respondiéndomelas mirando en internet, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a crear un melón, o sea, voy a crear un blog. Entonces, ¿cómo lo voy a llamar? Y dije, pues mira, lo voy a llamar Abro Melón, porque voy a ir sacando temas ahí y voy a ir respondiendo las mismas dudas que me están surgiendo a mí. Y nada, llevo 7 u 8 meses respondiendo preguntas ahí en ese blog y todo lo que tiene que ver con altas capacidades. Y la verdad ha tenido bastante acogida, porque me he animado también a hacer algunos de estos vídeos y tal. Y nada, la verdad, interesante y he aprendido un montón en el camino. Qué bueno. La verdad es que veo en plan tu trayectoria y las veces que he hablado contigo, cuando me has escrito y tal, y es como que veo el proceso que tuve yo hace unos años, ¿no? Yo me abrí el canal de YouTube un poco también en ese momento de estoy como aprendiendo y bebiendo un montón de esto y yo necesito expresarlo, compartirlo con otras personas, contar también lo que he vivido, lo que me ha pasado. Y comentabas el tema de los mitos de cómo, claro, tú descubriste, ¿no? A través de la identificación de tu hijo, que esa idea del superdotado que teníamos no tenía absolutamente nada que ver con la realidad. ¿Con qué cosas te sentiste tú identificado que dijiste, ostras, pues igual sí que esto resuena conmigo, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, bueno, el mito más extendido es el de que probablemente las personas superdotadas tienen que ser necesariamente raras, por decirlo en pocas palabras, ¿no? Especiales, solitarias, que no se entienden, con problemas sociales, no sé, bueno, ya sabéis, ese mare magnum de cosas que se suele decir, ¿no? Y claro, yo me veía a mí mismo y decía, pero vamos a ver, si no hay persona más normal que yo, digo, ¿cómo es posible que se diga eso de los superdotados cuando mi experiencia vital es súper normal? Pero bueno, a veces está mal que uno lo diga, ¿no? Yo soy súper normal. Bueno, no, es que la gente me ve normal. La gente no me va colocando donde los inteligentes, ni donde los raros, ni donde los especiales, que va al revés. Un tío fácil, bueno, simpático, majo, no sé, he intentado ser buena persona, o sea, no sé cómo decirlo. Y he encajado siempre en cierta normalidad, ¿no? Otra cosa fue la memoria. Claro, yo tengo una memoria malísima. Bueno, malísima, ¿no? Vamos a ver, si yo me ponía a estudiar de codos en el colegio y me tenían que estudiar fechas y cualquier cosa así, yo es que me veía, me costaba, ¿no? Me costaba. Y sin embargo, otras cosas se me quedan muy bien. Si algo es lógico, directamente, no es que lo memorices, es que simplemente como que hay una impronta ahí, Queda.
se me pega y ya está, ¿no? mm. Pero luego las canciones, la música, se me da muy bien memorizarlo sin querer. Alguna vez me han dicho, pero ¿qué pasa? ¿Que te sabes todas las letras de las canciones? No, y yo me río, digo, pero antes siquiera de saber nada de esto, digo, no sé, porque me gusta y ya está. Y claro, eso es otro mito, ¿no? Entonces, sí, claro, si unes que parece que tienes que estar solo en clase, no tener amigos, tener una memoria prodigiosa y de alguna manera la idea esa de un poco el Sheldon o no, pues dices, pues yo no soy eso, ni voy inventando la teoría de la relatividad, vamos, no voy soltando todo el día verdades ni resolviendo problemas complejos, que va, soy pues eso, una persona que mucha gente ha oído decir que es muy normal, ¿no? De todas maneras, yo tengo una frase que me gusta mucho decir, es que todo el mundo es normal hasta que se le mira de cerca. Y Mm. creo que eso, a medida que me he hecho mayor, me he dado más cuenta, ¿no? Que lo que vemos como normal, cuando a la gente le profundizamos un poquito más en quién es, todo el mundo tiene un pequeño problema, un pequeño, algo que oculta, esto que no dijo, este pequeño trauma, esta pequeña cosa que esconde y tal. Entonces, bueno, todo el mundo tiene sus cosas, ¿no? Y yo creo que yo mismo me he descubierto que también tengo algunas cosas de esas. Sí, sí. Yo creo que hay algo muy, muy interesante de lo que has dicho, ¿no? Porque yo te escuchaba, bueno, y también me sentía muy reflejada, ¿no? De hecho, yo siempre he tenido la sensación, y en el libro lo explico de esta manera, como una forma diferente de no encajar, que viene un poco, en mi caso venía de una incomprensión mía de mí misma, pero yo aparentemente estaba adaptada. O sea, yo estaba entre la gente normal, no era un bicho raro, no era de los más populares ni de los más listos, era una buena alumna y pasaba pues eso, desapercibida entre la gente normal, normal, ¿no? Pero al final, digamos que yo, digamos dentro de la normalidad, yo sentía que algo en mí no encajaba, como si hubiese una pieza mía que yo no entendiese, en plan de yo estoy adaptada, pero es que no sé dónde pertenezco, ¿no? Era un poco esa la cosa. Pero claro, o sea, o sabiendo tu experiencia y la mayoría de personas que he entrevistado para Mentes Caóticas, realmente no entran tampoco, ¿no? En esa categoría de bicho raro, ¿no? Hay mucha gente que puede estar en esa categoría de muchos tipos, ¿no? Lo que pasa es que se tiene como esa imagen estereotipada, pero hay muchos que estamos adaptados, ¿no? Y por otra parte, esta frase que has comentado de todo el mundo, ¿cómo es? Todo el mundo tiene algo de raro, ¿no? O sea, todo el mundo es normal, pero todo el mundo tiene algo de raro, ¿no? Y creo que dice mucho también en ese sentido de la capacidad de adaptación, ¿no? El sentirte diferente, pero aún así estar adaptado. Esa capacidad de adaptación es inteligencia, ¿no? Quiero decir, una persona inteligente sabe que debe adaptarse para sobrevivir y no solo eso, sino que tiene habilidad para ello, ¿no? Y creo que esa dificultad para encajar, que puede ser particular a veces de la alta capacidad intelectual, tiene que ver con esa incomprensión, ¿no? Con esa pieza que falta. Pero esto depende muchísimo del entorno, Sí, totalmente. sí, sí, o sea, estoy de acuerdo. Yo creo que todo el mundo, o muchos superdotados, igual no hacen ese enmascaramiento conscientemente. Pero igual si miran un poquito atrás, dirán, no, igual cuando hacía esto, igual por encajar he hecho más de lo que pensaba. Claro, pero tampoco Claro. sabes bien. Sí es verdad que hay experiencias bastante más notorias que la mía. Yo diría que si lo he hecho, ha sido inconsciente. Diría que eso sería lo justo decir. Hmm. Sí, que no era tanto como algo que te estuviese obsesionando, ¿no? Todo el rato, el tengo que encajar y cómo digo esto y cómo hago lo otro, ¿no? O sea, al final también aquí hay una cosa que a mí me gusta mucho transmitir y cada vez más. De hecho, en el episodio de Mentes Caóticas que grabé con Ana y Paloma la semana pasada, que sale esta semana, bueno, cuando suba este ya habrá salido, pero Ana decía algo así como es que yo me declaro normal, en plan, o sea, tengo altas capacidades, pero me declaro una persona normal, o sea, no siento que sea más especial que nadie, no creo que sea más rara que nadie, ni tengo por qué serlo, ¿no? Que es la cosa. Y he Totalmente, perdido el mira, hilo ya de lo que estaba diciendo. sobre esto es súper importante entender una cosa. Vamos a ver. Yo siempre digo, una vez te pones los ojos de las altas capacidades y sabes de qué va esto,
es muy difícil, o sea, es más fácil identificar cuando alguien puede tenerlas. Pero yo, por ejemplo, de Sí, pequeño, era muy bueno con las matemáticas, por ejemplo, pero parecía algo anecdótico. A mi madre le hacía gracia que yo calculara también, que estuviera siempre con algunas de estas cosas. De la misma manera que yo, en mis propios hijos, he visto cosas que hacían antes que los demás. Pero claro, pero es que también otros niños hacían otras cosas antes que mis hijos. Entonces, yo no lo veía exacto, tan eso era por donde especial. yo, O sea, claro. yo simplemente veía que, pues es muy bueno haciendo esto de matemáticas. Joder, la profesora no se llama la atención. Ja, es que yo también era. Pues igual eso lo ha sacado de mí. Pero bueno, yo siempre digo, pero luego me quedé ahí porque las matemáticas más avanzadas luego por alguna razón me atasqué. Pues mi hija es buenísima con los juegos de cartas, de tal, los aprendió rapidísimo. Y dices, wow, espectacular, con su capacidad para ver cosas. Las notas, todos más o menos son buenos. Ya, pero es que yo tengo 8 hermanos y todos sacaban buenas notas. Y mis amigos, los que tenía alrededor, probablemente también eran muchos de ellos, bueno, sin el probablemente, son muchos muy listos. Y yo lo sé. Entonces, claro, mi encajar con un entorno en el que tenía unos hermanos, bastantes hermanos inteligentes y bastantes amigos inteligentes, pues me he sentido muy normal, así de simple. No, Claro. probablemente en otro ambiente podría haber sido diferente, pero no lo ha sido. O sea, mis 2 mejores amigos o 3 mejores amigos son realmente inteligentes y eso probablemente me ha llevado a encajar bastante bien. Así que, vamos, me he sentido ciertamente normal. Sí, yo creo que la cosa es, que era lo que iba a decir antes cuando empezaba a hablar. Lo que pasa es que luego de repente voy, pierdo el hilo y se me olvida el objetivo que tenía yo cuando he empezado, ¿no? El argumento. Lo que iba a decir yo es con el tema de encajar, ¿no? O sea, de no encajar o de dificultades para encajar. Todo el mundo necesita encajar. Cualquier persona tenga altas capacidades o no. Y todo el mundo tiene problemas para encajar. Todo el mundo tiene una máscara. Todo el mundo se adapta a las situaciones, hacemos cosas a veces que no nos gustan, o fingimos ser quien no somos, cualquier ser humano lo hace, ¿no? Eh, y digamos que lo específico de la alta capacidad intelectual es como esa pieza, que conforma el engranaje de lo que tú particularmente como Javier o yo como Sandra, nos conforma como persona, y esa pieza en el caso de cualquiera es importante, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si vamos a ayudar a un alumno, ¿no? Poniéndonos en ámbito escolar, si vamos a ayudar a un alumno, hay que tomárselo como resolver un problema, ¿no? Y tú para resolver ese problema tienes que tener todas las piezas, ¿no? ¿Qué piezas hay en este problema? ¿Qué datos tengo, ¿no? Y uno de los datos es la alta capacidad intelectual, que puede jugar junto con el resto de datos, pues un factor determinante en ese caso en concreto, ¿no? Es decir, a esta alumna le está costando encajar y le está costando las matemáticas. ¿Qué sabemos de esta alumna? Pues una de las piezas que tiene es que tiene alta capacidad intelectual. Esa pequeña cosa, junto con el resto de cosas que te pasan, es lo que hace necesaria esa comprensión o que puede ayudar. Que luego esto es otro melón, ya que a ti te gusta abrir melones, ¿no? Pero que muchas veces, claro, pensamos en experiencias, ¿no? Que otras personas hayan podido tener sin ser identificadas. El caso de Paloma Merello, por ejemplo, que estuvo también invitada hace unos meses a Mentes Caóticas. A ella le ha ido bien en general en la vida, no ha tenido una sensación, aunque hayas podido tener, digamos que cuando te identificas, en su caso también a través de los hijos, resignificas un poco todo y te pones, como tú has dicho, ¿no? Las gafas de las altas capacidades y lo ves todo. O sea, yo tuve una temporada que yo decía, ese taburete tiene altas capacidades, esa pared, ese cuadro, veía las altas capacidades por todas partes, pero resignificas tu propia vida, ¿no? Resignificas lo que te ha pasado y dices, pues esto me pasaba por esto, ¿no? Hay personas para las que ha sido mucho más trascendental el no haberlo sabido, pero la realidad es que hay gente que sin saberlo le va bien, ¿no? Si me hubiese gustado saberlo, es porque yo he tenido baja autoestima. Vamos Mm, a ver, yo creo que cuando era pequeño veía todo, hacía todo probablemente más fácil que muchos, ¿no? Pues así creo que pasó, porque no tengo muy claro. Yo sé que no estudié como hasta la ESO. ¿Se estudiaba antes de la ESO? Yo siempre me he hecho esa pregunta. Yo creo que no. O sea, yo simplemente iba haciendo como algún deber y no hacía mucho más que eso, ¿no? Claro, en la ESO suspendí
6 asignaturas en la primera evaluación. 6. Y claro, dije, soy el patito feo de casa, porque en mi casa todo el mundo sacaba todos sobresalientes y notables. Todos. O bueno, por lo menos así lo creía exactamente, pero vamos, eran muy buenos estudiantes. Y claro, yo cuando me pasó eso dije, ya está, o sea, soy la oveja negra. Claro, mi padre, o sea, dijo, ¿qué ha pasado aquí? O sea, me pegó un castigo ejemplar. O sea, que no me vino bien. O sea, lo que quiero decir, sé que él estaba buscando lo mejor de mí, pero yo empecé a odiar el colegio. O sea, no solo había empezado mal, no me entendía, no sabía por qué me estaba pasando esto, después de haber ido bien en el colegio y no haber tenido problemas, es que cumplo con todo lo que se dice de fracaso o bajo rendimiento escolar cuando llega la adolescencia. Es que me pasó literal, me Mm. pasé 2 años odiando el colegio, aburrido como una ostra en clase, pintando todo el día o hablaba, tampoco es que fuera súper disruptivo, pero las notas no estudiaba, es que no me había preparado para nada, ni los libros, ni hacía bien los deberes. La primera vez que hacía los deberes, los exámenes era la primera vez que hacía los ejercicios, y claro, aprobar así, pues bastante que aprobaba de muchas asignaturas, ¿no? Y no hacía nada y me pasé 2 años odiando el colegio. O sea, lo odié. Y claro, no fue hasta que pasaron 2 años y, bueno, bastantes broncas en casa porque yo no me entendía, mis padres no me entendían y dije, no me volváis a hablar de las notas, nunca más. Si se alegraban porque aprobaba, yo quería suspender. Si se alegraban por mí, yo simplemente quería hacer lo contrario, no les quería dar eh, La esa pequeña, satisfacción. sí, esa satisfacción de que creyeran que había sido por ellos. O sea, se puede llegar hasta un nivel de odio a lo que me llegó a mí. O sea, yo lo miro atrás y digo, joder, pobre, o sea, no sé cómo salí de ahí bien. O sea, y no es que mis padres mm, o sea, me hicieran la vida imposible. O sea, ¿qué va? O sea, adoro a mi familia, son unos padres maravillosos. O sea, ojalá hiciera yo la mitad de bien lo que han hecho ellos con nosotros. O sea, no va por ahí. Va que si alguien tiene hijos y de repente empieza a ver que falla y tiene que ver con las altas capacidades, va mucho más. Lo mío fue por el aburrimiento, por no encontrar algo que me motivara. Yo estaba muy, muy desmotivado. Y claro, eso, falta con una baja autoestima pues me llevó a un ciclo que malísimo. Conseguí salir, no sé muy bien cómo. Dije, bueno, yo esto lo voy a sacar. Y luego no fui tan mal estudiante, ¿vale? Luego, en tercero y cuarto de la ESO, pues no sé si tuve un 7, un 7,1, en primero de bachillerato un 7,6, tal. O sea, bien, excelente no, bien. Pero pasé una muy mala época durante esa edad. Y yo creo que era por falta de herramientas de estudio. Y claro, me sentía tonto. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona con altas capacidades o superdotado se sienta tonto? Es que me sentía tonto, es que realmente Sí, suspendía sí, y sí. decía, ¿cuál es mi problema? O sea, ¿por qué estoy suspendiendo? ¿Por qué a los demás parece no costarles estudiar de memoria? Y yo no hay quien haga esto. Pero luego hacía preguntas especiales en clase, los profesores de repente se sorprendían con alguna de las cosas que decía, o de repente tenía unas notas extraordinarias como en algo, ¿no? En algún área, o pues, en la carrera también me pasó. Claro, piensas que estudias, te esfuerzas un poco y ya crees que estás estudiando, cuando en verdad no. Lo que pasa es que te has esforzado tan poco antes que a nada que te pongan un poquito de esfuerzo ya es que tiras la toalla. Yo soy una persona que mi mayor defecto probablemente es la constancia. Es ese estar ahí, seguir intentando y tal. Yo soy una persona que hace muchas cosas y más o menos las domina, pero en cuanto se vuelve un poco tedioso, lo dejo. Y esto puede ser muy bueno para algunas cosas, para el tema multipotencial, hacer muchas cosas a la vez o tener un perfil Mm. muy homogéneo, pero para otras cosas no me especializo. Entonces eso estudiando, a veces que te requería, vamos a hacer algo bien y vas a mantener ahí la atención, pues me resultaba muy difícil, me resultaba muy difícil. Pero bueno, cuando lo hacía, por ejemplo, en la carrera me dijeron, oye, no suspendas, te vas a ir a estudiar fuera, Javi, nos conocemos, no te vuelvas loco. Mis padres me dijeron, oye, si suspendes, o sea, si repites curso, te vas de la universidad. O sea, porque yo fui a una universidad privada. Me dije, te vuelves a casa y la haces en Mm. la pública y tal. Y dije, bueno, vale. Entonces me esforcé un poquito más y la primera nota que saqué fue una matrícula de honor. Claro, y la siguiente un 9. Y dije, bueno, aquí no hace falta tanto. Y entonces volví a mi mediocridad.
no sé si era una mediocridad bueno, oye, mientras me interese lo hago y si no, pues no pasaré por el aro, que es lo que toca, pero realmente me mostraré más interesado donde quiera, ¿no? Que eso sí que me ha pasado siempre, moverme por intereses. Si no me interesaba, me resultaba muy difícil poner foco en ello. Eso es Sí, sí. algo muy, muy común en la adolescencia bueno, muy común en algunos adolescentes con altas capacidades, ¿no? El tema el porqué del fracaso escolar, ¿no? Esto es lo que llevamos diciendo todo el rato, que no por tener altas capacidades tienes más fracaso escolar, que a veces se ven cifras por ahí en plan del 70% de las personas con altas capacidades tienen fracaso. Esas cifras, primero es que es muy difícil de valorar hasta qué punto puede haber fracaso escolar en las altas capacidades, pero la realidad es que bueno, o sea, hay un potencial a nivel académico bueno, en algunos casos se muestra, pero en otros es más difícil. La especificación en este caso, o sea, la particularidad, perdón, en este caso de las altas capacidades, el tema de la motivación, lo que tú has dicho, el moverte por intereses, donde a lo mejor otras personas son más capaces, digamos, de sostenerse en, en la desmotivación, una persona con altas capacidades, un adolescente sobre todo, está muy conectado con el sentido de la vida y el sentido de las cosas, le va a costar muchísimo más a ese adolescente el poder rendir adecuadamente, ¿no? Pero como siempre, pues hablamos de esa particularidad y en este caso es esa falta no falta de interés, sino esa desmotivación que te hace perder el interés, ¿no? Y no son pocos los casos de este perfil, me refiero, ¿no? Que fracasan en la adolescencia que cuando eran pequeños se veía, ¿no? Claramente, ¿no? Esto que se dice a veces de a mí no me parece que tengan altas capacidades. Yo conozco casos de críos que veías de pequeños y decías, esto es una pasada. Y luego llegar la adolescencia, repetir curso, que les queden todas y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, no? Lo que tú decías de cómo es posible que yo resulta que ahora descubro que tenía altas capacidades, cómo es posible que me haya sentido tonto toda mi vida, ¿no? Que es lo que a mí me ha pasado también, ¿no? Que como pedagoga me ha frustrado más el decir, ¿cómo puede ser que haya estado yo tantos años en el sistema educativo pensando que soy tonta y yo termino con 17 años, salgo de bachillerato pensando que soy tonta? ¿Cómo es eso posible, no? O sea, es lo que más me frustra, ¿no? De todo esto. Sí, porque Y es curioso o sea, yo me he sentido un poco así, sin embargo, cuando me hicieron el test psicológico, que acompañaba el tema de las altas capacidades, me preguntaban si me veía capaz de hacer cosas. Y tenía que puntuar del 1 al 5. Y entonces, que no sé si era la primera o la segunda pregunta del Tamaduro, el 16 PF. Y me acuerdo que puse un 1. Dije, no, no me veo capaz. Y luego dije, bueno, pues, no, un 5. Y dije, no, a ver, no, un 1. Y dije, bueno, no, un 5. Y borré como 5 o 6 veces. Y dije, o sea, le llamé al este y le dijo, al psicólogo, le digo, no hay quien responda. Esta pregunta depende, o sea, necesito. Y el tío se reía, me decía, Javi, no seas tan analítico. Ya con eso yo creo que ya le encendió todas las alarmas. Decir, o sea, esta persona es incapaz de responder tal. Y dije, vamos a ver, sí soy capaz, sí me veo capaz de hacer cualquier cosa, sí lo hago. Pero de hecho, muchas veces siento que soy malo, el problema es que me comparo siempre con el mejor, con lo más excelente. Entonces, es muy difícil, sobre todo a medida que te haces mayor, ser mejor que alguien que lleva entrenándose mucho tiempo, toda la vida, o que simplemente es bueno en un área, y tú quieres ser el mejor. Es que yo de pequeño quería ser el mejor en todo. Yo totalmente. me acuerdo que decía, pues soy el que mejor tal, y el que mejor hago tal, y me va el mejor, y parecía que tenía que ser bueno en todo, ¿no? Y si no era bueno, casi, porque había otro que también tal, pero arriba, ¿sabes? Y cuando de repente tengo unas notas más medias, digo, joder, es que soy tonto, es que tal, no sé qué. Digo, bueno, vamos a ver, de mi clase probablemente había 3 o 4 por encima. Tampoco, a ver, cuando suspendí 6, no, había más por encima, pero en Ya había general muchos. pero en general no había. Entonces, claro, y dices, Buah, miras luego y dices, en verdad, sí que me veo capaz de hacer cosas. Si me ponen a hacer algo, sé que lo puedo hacer. Pero entonces, ¿por qué pienso luego
que tengo problemas. Pues no sé, es que es la cabeza, ¿sabes? O sea, es esa sensación de que la autoestima lucha Sí. contra tus capacidades, ¿no? Justo estabas hablando y he apuntado dos cosas que me parecen importantes al respecto. La primera es, esto lo comenté en una charla que di hace poco sobre altas capacidades. A nivel de rendimiento, el problema que hay que se puede generar de autoestima en las personas con altas capacidades, en los alumnos, es la brecha que hay tan grande entre la capacidad real y el rendimiento que se muestra, ¿no? Esa es la diferencia con respecto a otros alumnos en cuanto a fracaso escolar, ¿no? Esto que decimos de, o sea, esta distancia tan grande entre lo que verdaderamente podría hacer y lo que está mostrando, ¿no? Y esa brecha tan grande es probablemente, no estaba yo pensando, lo que pudiera generarte, ¿no? Como esa dicotomía de me siento súper inútil, pero al mismo tiempo súper capaz, ¿no? O sea, ¿dónde me sitúo? Porque la brecha es tan grande que se genera también ahí a nivel de autoconcepto académico una confusión muy grande, ¿no? O sea, como que no acabas de situarte en un sitio, ¿no? Y también por esto que comentabas, que a mí también me ha pasado, ¿no? De suspendí, yo en mi caso suspendí tres en la ESO y luego hay otras veces que de repente pues sacas un 10 y un 9 de la nada, donde nadie lo saca y dices, pero entonces ¿quién soy? ¿No? ¿Soy la que se esfuerza y la que saca de repente un 10 en una asignatura donde han aprobado tres personas y toda la clase ha suspendido? ¿O soy a la que le han quedado tres? ¿Soy la que se pone nerviosa en matemáticas y no sabe sumar 2 más 2? ¿Soy la que hace muy bien esta exposición en clase? ¿Quién de las dos soy? ¿Cuál de los dos extremos soy? ¿No? Y yo creo que de ahí viene todo ese problema pues de autoconcepto, en este caso concretamente académico, y de esos problemas de autoestima relacionados con esto. Y luego hay otra cosa también muy interesante que has comentado, el tema de la especialización, ¿no? Que para estos perfiles más multipotenciales, como vivimos, para mi gusto, creo que el sistema educativo está mucho más enfocado a la especialización. eh, claro, una persona que hace que se está desarrollando en cuatro áreas a la vez, no puede dedicarle el mismo tiempo a cada área que una persona que solo se dedica a una cosa. Entonces, claro, tú te comparas con la gente que solo se dedica a esa cosa y dices, madre mía, es que lo hago fatal, pero porque tenemos como esa visión de el talento como en áreas muy concretas y muy específicas, ¿no? Total. Y Esta persona creo, es muy buena en canto y yo voy a clases de canto, perdón, que me están llamando. Y yo voy a clases de canto, pero además voy a teatro y además hago doblaje y además hago 20 cosas a la vez. Pues, ¿cómo voy a pretender desarrollarme en la misma línea que una persona que se está especializando en una sola cosa, ¿no? Entonces, aquí también hay una parte de reconciliarnos con el multipotencial y entender, pues mira, ¿qué quiero yo? ¿Hacer muchas cosas y ser medianamente bueno en muchas cosas o ser súper bueno en una? ¿Qué es lo que a mí me llama más y me llena más, ¿no? Y yo creo que eso también tiene relación, ¿no? Un poco con todo esto que bien, comentábamos. y estoy de acuerdo. Mira, ahí hay dos ideas que salen de ahí. Una, que normalmente... Uy, me salen unos globos. Bueno, ¿qué ha sido eso? Pues que ha habido unos globos. Digo, es el cumpleaños de mi hijo que... hay dos cosas importantes. Una, eh, la creatividad. Una persona, pues yo creo que las personas que tienen altas capacidades muchas veces dan alta o tienen alta creatividad, ¿no? Entonces, si tú tienes alta creatividad, es muy difícil que te quieras especializar en algo. Porque especializarse en Claro, algo es muy concreto. Y no digo que no pueda haber creatividad en ser un buen pintor y solo dedicarse a pintura y tal, pero incluso el pintor pintará de una manera, de otra, de otra, de otra. O sea, tiende a ser, tienes que a crear cosas nuevas y a ver el mundo, ¿no? Y probar. Entonces es muy difícil que quieras hacer algo muy concreto. Y luego, dos, hay un gran... se habla mucho de la especialización como si la especialización fuera lo mejor. Y para muchos perfiles sí, es decir, si eres un ingeniero y te estás dedicando claro, a hacer algo en el motor de un avión y tal, pues necesitas especializarte en eso. Pero si eres un empresario, no. Entonces yo, por ejemplo, soy empresario y, ¿no? Y he llegado hasta aquí. No es que haya nacido empresario, simplemente que pues yo empecé a dominar conceptos de marketing, y luego más de empresa, y luego intenté montar una empresa, y luego
que si sé escribir, que si no sé qué, tal, ¿no? O sea, quiero decir, como periodismo, te empiezas a tocar diferentes palos y dices, mira, no soy el mejor en nada. Yo siempre he dicho, no soy el mejor en nada. Cualquier diseñador es mejor que yo, cualquier editor de vídeos es mejor que yo, cualquier programador es mejor que yo, así con todo, ¿no? Hay muy pocos campos en los que pueda ser en alguna cosa, si es que cabe, pero es que ni siquiera, pero lo ideal, el perfil en el que estoy yo, si es más o menos un jefe o por ejemplo, yo me considero como un especialista en marketing, pues lo ideal es saber de todo, porque es Claro, imposible dar una respuesta al cliente lo más acertada si no eres capaz de comprender en conjunto todo el problema, ¿no? Son problem solving, o sea, es algo mucho más complejo que tienes que atacar muchísimas áreas a la vez. Entonces, si solo sabes de una, ¿cómo vas a resolver bien el problema, no? Y ese perfil, por favor, no puede desaparecer en los niños. O sea, es súper necesario que alguien sepa un poco de todo, porque te aseguro total. que se pueden encontrar especialistas, pero que gente que sepa de todo y sea capaz de dar una buena respuesta desde muchos puntos de vista, no hay tantas. O sea, y eso también es muy válido, ¿no? Es como Sí, sí, el sí, médico que es neurólogo o el que es médico de familia. Pues el médico de familia es igual de importante que el neurólogo, porque el médico de familia sabe sobre muchas totalmente. cosas, ¿no? Pues, Totalmente, sí, sí. Y justamente te iba a preguntar sobre tu trayectoria profesional, pero también sobre todo sobre el paso, ¿no? del sistema educativo a la trayectoria profesional. ¿Hay algo que luego, como al descubrir tus altas capacidades, hayas dicho, ahora entiendo por qué elegí este camino, por qué seguí esta trayectoria? O, aunque luego hablaremos del duelo, de lo contrario, has tenido una sensación de si lo hubiera sabido, habría hecho XX cosa. eh, creo que intuitivamente, pero no muy consciente, elegí una buena carrera para cómo soy. Vale, yo elegí publicidad y relaciones públicas, ¿vale? Que básicamente, bueno, pues marketing, ¿no? Es un poco la idea de tal. Entonces, ¿a qué me he dedicado toda mi vida? Como a crear. O sea, hay mucho de crear en el marketing, ¿vale? Porque alguien tiene un problema y resuelves un problema. Y entonces en ese proceso hay mucha creatividad. ¿Cómo resuelvo este problema que tiene esta persona desde tantos puntos de vista, ¿no? Así que en ese sentido acerté con mi carrera. ¿Podría haber hecho algo más complejo y tal? Bueno, quizá, pero no te creas que en ese momento, uno, estaba preparado y dos, que tengo, no, o sea, el psicólogo me dijo que tengo cabeza para haber hecho cualquier cosa, ¿no? Pero eso es un poco relativo. Sí, teóricamente, pero mis motivaciones no eran en plan de volver una persona como un ingeniero espacial, físico, o sea, se me quedaba muy lejos. Los conceptos tan complejos hoy en día los entiendo Sí. mejor, pero entonces no. Mm. Y en cambio la parte verbal o de construir lógicas, si me hubiesen dicho probablemente filosofía o algo así, también me hubiese gustado. Así que elegí bien mi carrera y aunque he dado muchos tumbos, o sea, quiero decir, em, yo salí de la carrera, bueno, voy a empezar un poco por el principio, o sea, por el final de mi carrera. Yo estudié la carrera, acabé, notas bastante decentes, pero ¿qué me pasaba a mí? Que yo había acabado la carrera y no me veía teniendo una vida normal. O sea, una vida normal de hacerme mayor, encontrar un trabajo, casarme, tener hijos, jubilarme y morir. O sea, Te entiendo. ver esa vida así, ¿no? Como sin magia, me resultaba muy... No era para mí. O sea, no sé cómo podría explicarlo. Ahora, he tenido Sí, como conversaciones y como... abrumador, agobiante, ¿no? O sea, quizá el decir, no sé, o sea, por lo menos la sensación que yo tenía era de, es que no quiero tener una vida mediocre, quizás la palabra, ¿no? Que la hemos utilizado antes. Era un poco la sensación que yo tenía con eso y un poco el sentirme obligada a llevar un camino que se supone que es el que hay y sentir que no es para ti, pero no Claro, saber cómo salir de ahí tampoco. es más la idea Sí, de que tenemos una vida, ¿no? Una vida que merece ser vivida de una manera consciente de que vas a morir. Y yo lo tenía como muy claro desde ya. Entonces era muy idealista. Entonces, no es que yo he acabado haciendo todas esas cosas y no es considero para nada mediocre, es decir, que me parece estupendo. Pero sí como que tenía ideales muy altos y quería cambiar el mundo, ¿no? Entonces, trabajé como mogollón de ONGs, estaba intentando meterme ahí y tal.
o sea, no sabía muy bien qué quería, o sea, estaba como un desasosiego enorme. Entonces, ¿qué pasó? Que tampoco hice prácticas, no sé qué, me pilló la crisis del 2008, desastre, no encontraba a nadie trabajo y menos una persona que no tenía las cosas claras, que no había hecho prácticas. Bueno, fui dando tumbos. Tengo la historia por ahí publicada en YouTube, pero vamos, estuve 8 meses durmiendo en el sofá de unos amigos en Madrid porque no me podía pagar un piso. Mm, La autoestima por los suelos. O sea, que decir que no ha sido nada fácil abrirme camino en el mercado laboral. O sea, si que alguien piensa que claro, como tengo altas capacidades, pues muy bien, para nada. O sea, complicadísimo. Me costó mucho. O sea, veía cómo los demás prosperaban y yo con la autoestima muy baja. O mm, sea, me he pasado jugando a la consola un año entero sin saber qué hacer en mi vida porque ya no sabía qué más currículums mandar. O sea, en fin, esa ya, historia es como muy larga. O sea, es de verdad si alguien la quiere escuchar por completo, está en mi canal. De hecho, llamo a esa historia, le llamo, digo, no todas las orugas se convierten en mariposas, ¿vale? Queriendo decir que no todas las personas con altas capacidades o superdotados acaban floreciendo, acaban siendo una mariposa. Muchos se quedan en orugas. O sea, que decir que no acaban de sacar toda su capacidad y acaban haciendo cosas espectaculares, porque es que por el camino yo fui esa persona que era incapaz de levantar cabeza. O sea, he estado muy mal. O sea, he estado preguntándome qué hacer con mi vida y arrastrándome, o sea, e intentando con mucha resiliencia salir adelante. O sea, eso ha sido una experiencia vital y digo, también como he dicho antes, mi mayor defecto es la falta de constancia. Probablemente mi mayor virtud ha sido la resiliencia, o sea, saber coger de aquí, voy a mm, aprender, pues que cada día aprendo algo nuevo y salir hacia adelante. Luego, la vida me ha ido bien. O sea, quiero decir, conseguí ser como autónomo, haciendo proyectos web, porque me dedico al marketing, aprendí a programar, aprendí a diseñar, aprendí a hacer las cosas por mí mismo y dije, mira, si nadie me trabajo, me lo doy yo mismo. Hasta que al final monté una empresa, a la que me uní con, o sea, quiero decir, una persona me dijo a ver si le ayudaba con una web, nos asociamos. Luego fueron al final 4 personas, somos 4 socios, hemos montado una empresa que ha ido francamente bien. O sea, somos 100 empleados ahora y qué guay. maravilloso. O sea, que decir que con mucha gente querría haber tenido esta trayectoria profesional, ¿no? Sí, Pero ha costado. O sea, ha costado. mucho, mucho. O sea, no, ha habido Sí. mucho esfuerzo detrás. Sí. Sí, yo creo que, joder, muchas gracias por contar esa experiencia porque yo creo que es muy, muy importante el transmitir eso, que a las personas con altas capacidades nos pasan cosas, también nos cuesta la vida, también nos esforzamos muchísimo, a veces las cosas salen como en tu caso, pero a veces es más difícil y tampoco sale, pero que el hecho de que tú ahora estés, ¿no?, en un buen punto a nivel profesional, no quita todo lo que ha costado llegar hasta ahí, ¿no? Que muchas veces solo vemos el resultado de las personas, de, joder, qué bien le va a este, tal, no sé qué, pero no sabemos nunca lo que hay detrás y lo que se ha pasado. Y bueno, ahora pasando justamente a la parte contraria, que esto no te lo he preguntado, pero como justamente esta semana subí un reel sobre el tema de la precocidad, quería preguntarte si en tu caso, al revisar tu infancia, tal, si pudiste preguntar a tus padres y eso, ¿fuiste un bebé precoz o hubo signos, señales en la primera infancia? Vale, esta pregunta se la he hecho a mis padres y la verdad, me da mucha pena, pero es que no ven nada especial, pero ahora tiene una Ya, explicación. Somos 9 hermanos. claro, claro. Las altas capacidades tienen genética, ¿vale? Entonces, Sí, soy el sí, sí. octavo de 9. Si todos los demás hicieron cosas también precoces, yo fui uno más que simplemente hacía algunas cosas precoces. O sea, no Cierto. era, no era raro ver en alguna otra casa que otros, mira, es que los no sé quién también sacan muy buenas notas, son todos sobresalientes o matrículas y no sé quién tal. Entonces, bueno, pues en esta casa, pues también. Tampoco creas que eran necesariamente los mejores de su clase todos mis hermanos. No, bien, en general, bien, pero no necesariamente los mejores todos, ¿vale? Había gente que también era muy lista por ahí, ¿no? Entonces, precocidad mis padres no notaron, probablemente porque todos nos parecíamos. Ahora, sí que he podido sacar 2 cosas. Una, era muy bueno con el cálculo mental, muy, muy bueno, muy bueno. O sea, yo acababa los exámenes
de cálculo, de suma, de tal, mucho antes que los demás, lo entendía todo muchísimo más rápido y la gente hacía por intentar ganarme en los exámenes toda la clase a la vez y no me ganaban. O sea, y de hecho yo incluso eso lo recuerdo que lo escondía un poco Ya, para no ser el rival a batir. Sí, hacerme como enemigos, que todos fueran mis enemigos, ¿no? En plan, como no es que le tenemos que ganar a Javi, pues tal, joder, macho, o sea, que vale, pues fenomenal, la primera vez tiene gracia, pero cuando sientes que ahí empieza a haber algo como todos contra ti, es como, ya no mola, ¿no? Ya no gusta. Y luego con algunas preguntas difíciles. Yo recuerdo que a mi madre, desde muy pequeño, con la idea de Dios, yo siempre he estado como muy obsesionado con la idea de Dios, mm, decirle, le dije, mamá, a mí me gustaría no haber nacido. Y claro, mi madre, ¿qué dices, no? Esa es, digo, no, mamá, no me refiero a que me quiera, o sea, no voy a decir esa palabra aquí, ¿vale? Porque si no, YouTube y tal, sino sí, que yo lo que no entiendo es por qué Dios nos crea si luego podemos ir al infierno. Y yo lo primero que quiero hacer es no ir al infierno. A mí luego, si no me crea y no voy al cielo, pues no me entero, ¿sabes? Me da igual, pero no ir al infierno, o sea, ir al infierno para mí era como, ¿no? Devastador. Digo, joder, para toda la eternidad y tal. Y desde muy, muy pequeña algunas preguntas de esas. Y sí, sí recuerdo mucho. Luego tenía mucha empatía, cosa que también veo en mi hija más pequeña. Mucha sensibilidad, muchísima, sí. Pero poco más que eso. No me han dicho mucho más. claro, claro, es que es verdad que joe, el contexto hace muchísimo y en ese sentido, claro, esas de 9 hermanos, pues muy probablemente, si además encima eran todos tal, no hay, o sea, hay familias o contextos en los que no es nada raro el hecho de que, ¿no? Alguien sea precoz, ¿no? Entonces se ve como normal. Entonces, si donde se ve la diferencia es en la comparación y lo que hay para comparar es igual o superior en algunos casos, ¿no? Pues no se ve una diferencia. Entonces eso depende mucho de dónde estés situado, de dónde estés colocado. Así que, Pero bueno, ya que hablas de precocidad, lo que sí que puedo decir es, me pongo ahora como padre. Yo tengo 3 hijos claro, y sí que veo precocidad. O sea, hasta saber en que lo que comparación con otros niños, quizá, ¿no? De claro, su yo hasta edad. saber lo que eran las altas capacidades, por ejemplo, con mi hijo mayor, que es el único que está detectado, ¿vale? Ese es el único que sé seguro que está detectado, ¿no? Yo veía a mi hijo y digo, uy, ¿cómo habla? Y vamos al médico, oye, dice ya 5 o 10 palabras y tal. Y, pues no sé, dirá 100. A la profesora te decía, con 4 años les juntaron con el COVID y les subieron a todos un curso, les juntaron cuarto con quinto y les daban materias de tal, ¿no? Y mi hijo resolvía las cosas de un año más. Sí, Los puzzles, era espectacular lo bien que los hacía, la dicción que tenía hablando, espectacular, la agilidad con la bici, con tal. Claro, pero espectacular, entre comillas. O sea, quiero decir, no aprendió a leer solo con 3 años, ¿vale? O sea, claro. era bueno haciendo cosas, pero listo, listo y ya está. Tenía muy buena memoria. Y digo, pues este niño es más listo, vamos, su memoria es mejor que la mía. Y yo le decía, cada vez que decía algo, yo, ha tenido que ser como dice él, porque yo no me acuerdo igual de bien que Porque él. yo no me acuerdo. Total, eso así. Entonces, claro, luego te dicen que tiene altas capacidades y dices, ah, amigo, claro. Ahora Y entiendo. sí, ahora todo esto tal, pero bueno, ¿sabes? Dices, había otros niños por ahí, sí, claro, había otros niños con altas capacidades. Pero con mi mediana ahora yo lo veo, y aunque mediana y la pequeña no les han hecho el test, pues veo muchas cosas también. Veo lo buenas que son jugando a ciertos juegos de mesa, la velocidad que va, cómo hablan, tal. Y no sé si tienen altas capacidades, y tampoco quiero ponerles, ¿no? Tenemos mucho cuidado de no de no meter esa idea en la cabeza de nuestros hijos si no es necesario, porque no pueden no Sí, es entenderse y no. importante. Entonces, de momento, naturalidad. ¿Que creo que las tienen? Bastante seguro. ¿Que los profesores nos han llamado la atención con ese tema sin decirnos necesariamente eso? Tipo, sí, es muy buena haciendo tal, ha demostrado habilidades especiales, o siendo la más pequeña, o sea, siendo de agosto y está en el aula de 2 años, ya ha conseguido hacer todos los hitos que tienen que hacer en ese aula y lo veis normal, pero si lo veis normal no lo es. Cosas como esas ahora ya es más fácil Claro, saberlo, pero entonces no parecía, parecían cosas anecdóticas, sin más. claro, totalmente.
Y bueno, ya terminando un poco, tengo que preguntarte pues por lo que es la parte final, ¿no? De la evaluación, ¿no? Que antes has mencionado un poco alguna prueba que te pasaron y quería que nos contases un poco, pues eso, cómo fue tu evaluación, cómo te sentiste, cómo te has sentido después, si sientes que has pasado una parte de duelo, ¿no? Que ya sabes que yo hablo mucho de duelo. Cuéntanos un poco. Sí, a ver, vale, pues todo empieza, supongo que cuando a mi hijo le detectan las altas capacidades en el colegio, bueno, pues empiezas a leer, ¿no? Y yo empecé a leer y una cosa que tengo que decir es que me encontré contigo. Empecé a ver vídeos por YouTube, me acuerdo que estabas Sí, tú, tal, bueno, estaba Polymatic, por ahí hay varios, ¿no? Y entonces empecé a ver vídeos y empecé a desmitificar un poquito, ¿no? Y empecé a sentirme confuso. Empecé a sentirme bastante confuso. Y entonces me leí Demasiado inteligente para ser feliz, es el típico libro, ¿no? De sí. referencia, que me pareció un poco sombrío, también lo tengo que decir. Me Mm, pareció muchos casos clínicos y tal, y decía, joder, pues la verdad, bien, entiendo todo esto, me siento súper identificado, y hay frases que podría haber escrito yo en ese libro, de hecho, me puse sí, a llorar varias veces con ese libro, y dije, pero bueno, pero luego, joder, todo el mundo es así, todo el mundo parece tener un problema, eso es algo que me llamó la atención, ¿no? Bueno, entonces, claro, además leí ese libro y dije, joder, si parece que todo el mundo tiene un problema, pues más necesidad ha ayudar a mi hijo, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues con muchísima vergüenza, lo primero que hice fue el test de Raven por internet. Yo no sabía la importancia que tenía ese test porque no era conocedor de los múltiples test que hay, pero es un test bastante fiable que se utiliza normalmente. Y cuando lo hice y me dio por encima del percentil 95, dije, uy. Entonces ya ahí, más y más confundido, con muchísima vergüenza, llamé a los psicólogos y dije, bueno, es que me ha pasado esto con mi hijo y a mí me ha dado tal y no sé, creo que igual me tengo que hacer un test. Y me dijo, interesante, ¿por qué no te vienes por aquí? Bueno, yo estaba en una pila. O sea, el día que fui allí a hacer las pruebas estaba nerviosísimo. O sea, dije, bueno, ¿y de qué va esto? Y entonces empezamos por el área verbal. Me acuerdo que me hicieron las pruebas como en 3 o 4 días y, y entonces hice el área verbal, yo estaba ya muy nervioso y dije, pero yo sabía, o sabía no, antes de hacer todo ese test me pasaron los test psicológicos y en uno de los test psicológicos me permití ponerme a escribir como un loco detrás mis pensamientos y acabé con la frase, digo, si no tengo superdotación, no entiendo mi vida. Y dije, tengo que ser ya, superdotado. Y puse, punto, acabé sí. así. Esto escrito antes de hacer siquiera el test. Hice el test, no me dieron los resultados en ese momento, pero cuando volví la segunda vez, me dijeron, tengo los resultados de la primera prueba. Y yo, bueno, pues dime, ¿sabes? Yo diciendo, bueno, pues habrá dado tal. Y me dijeron, no, pues has dado por encima de 140 en la parte verbal. Y yo decía llorar, Mm, confundido. Dije, pero ¿cómo puede ser? Si no, o sea, ¿cómo puede ser que no lo supiera? ¿Sabes? O sea, entonces la otra me vio tan agobiado, tal, me dijo, pero estás mal, tal, y yo, ¿no? Estoy como aliviado, confundido. O sea, una cosa rarísima. O sea, es una sí, experiencia curiosísima. Y entonces, bueno, luego me fueron dando los resultados y, bueno, pues me hicieron la prueba de CREA, Raven y el WISE, ¿vale? Aparte de dos test bueno, Temadul y el 16PF. Luego yo hice después el test de Raven avanzado, porque ponía en duda todo. Cualquier test que me hubieran hecho, pues hacía otro extra. O sea, iba haciendo de todo, ¿no? Y entonces, al principio muy confundido, luego algo deliberado, eh, luego muy obsesionado. A medida que pasaba el tiempo, cierta obsesión con el tema, poniendo en duda bastante a ver si estos test eran fiables, si no, cómo podía ser, que esto no era tan difícil, que tal, bueno, cosas así, que yo creo que hacemos todos. Y al final, aceptado. Y ahora, de hecho, lo que quiero es ayudar a que la gente abra su mente y dar a conocer esta realidad diferente de las altas capacidades. Y lo estoy haciendo, intentando hacer con un lenguaje más llano, e intentando que todo el mundo entienda que esos pensamientos de yo no puedo ser, yo siempre he sido muy normal, son los mismos por los que pasé yo. O sea, que no sí. necesariamente implica que no tengas altas capacidades. Entonces, a partir de ahí, si de repente empiezas a dar alto en las pruebas, tienes hijos, pues entonces ya te haces un test y ahí estoy, intentando que la gente por lo menos dé ese primer paso, ¿sabes? Sí, Y, sí.
y ya está. Y nada, ayudando, vamos, lo que pueda. Pues sí, jo, pues qué bien que hayas usado, ¿no? Que estés utilizando tu experiencia para ayudar a otras personas. La verdad bueno, está muy guay y cuantos más seamos mejor. A mí, pues eso, me gusta decir que mi caso es un un caso práctico, ¿no? O sea, como el de cualquiera de nosotros, ¿no? Que nadie tiene que venir a representar a todos los adultos con altas capacidades, que hay de todos, hay experiencias súper diversas y me parece súper importante el poder, primero, naturalizar las altas capacidades, ¿no? Como tú dices, de sos personas normales, no tal, y el entender también a mí lo que más me gustaría que se entendiera, ¿no? Es la gran diversidad de casos que hay, ¿no? Y que cada persona es un mundo. Así que, bueno, te voy a hacer las dos últimas preguntas del Ujú. podcast que hago a todo el mundo. Em, ¿Cuál crees? Bueno, en tu caso te voy a hacer otra pregunta. Te había metido aquí otra pregunta por el tema de abrirte el canal de YouTube. ¿Cuál Vale. crees que es el mayor error que se comete a la hora de divulgar sobre altas capacidades? Que tú te hayas encontrado cuando tú has empezado a indagar como adulto y a buscar algo que digas, esto no me gustó y por eso, ¿no? Yo decidí abrirme este canal. Vale, lo tengo clarísimo. Al leer Demasiado inteligente para ser feliz, acabé el libro Sí, y lo primero que pensé fue, oye, ¿qué soy? ¿Raro entre los superdotados también? O sea, quiero decir, no solo tengo altas capacidades, que ya es raro, sino que soy raro entre las propias personas con altas capacidades al sentirme tan normal. Me pareció curioso que la mayoría de los casos que se explican en el libro, bueno, ujú, pues gente que lo había pasado bastante mal en general. Cosa que tiene sentido, porque es una, ¿no? Es una psicóloga que muchos de exacto. los, Son casos claro, clínicos, claro, casos clínicos. Entonces, ¿qué te vas a encontrar? Está sesgado. Lo fue lo primero que claro, pensé. claro. No habrá un sesgo Sí, hacia en los problemas, digo. Y luego pensé, vamos a ver, voy a pensar claro, en claro, claro. gente que tenga a mi alrededor con altas capacidades, que yo lo sepa seguro, aunque no se hayan hecho un test. Y dije, esta persona es súper normal, esta persona es súper normal. Bueno, súper normal, o sea, quiero decir, todo el mundo tiene sus retos, ¿no? Pero que hay Sí, mucha gente totalmente. que muy bien, ¿no? Y sí, hay cositas, pero tanto como que ya directamente, tal, entonces como me asusté tanto y vi, me pareció injusto la imagen que se proyectaba, dije, sí, hay gente que tiene retos, fenomenal, pero no vamos a asustar a los padres ya diciéndoles, es que vas a tener un hijo con altas capacidades, Exacto, prepárate. sí, No me gusta esa manera de pensar. Te eres un hijo con altas capacidades, oye, tiene muchas cosas buenas y tiene otras cosas que serán un reto. Pues como todos los niños tienen cosas. Y sí, puede que incluso compro que pueda haber un poco más de dificultad en algunas cosas y que igual un niño más normal, ¿no? Porque claro, hay por esa cosas que, particularidad, ¿no? Que hemos comentado. sí, pero de ahí a hacer de esto un trauma, problema ya, bueno, como si tuvieras la vida, pues no, no estaba de acuerdo. Y por eso, entre otras cosas, creé el blog. Luego no quiero faltar a la verdad, ¿eh? O sea, quiero decir que si hay gente que lo pasa mal, yo hago entrevistas Exacto, constantemente para que me lo cuenten. Fenomenal. Pero también hay gente que no exacto, ha vivido eso así y también quiero escucharles. Así que es igual exacto. de importante. Totalmente, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que lo más importante es el no generalizar, ¿no? Con las experiencias de ningún tipo y eso, entender esa diversidad. Y luego creo que en los casos como el tuyo, o sea, me parece súper lógico que tú llegaras a esa conclusión desde el miedo como padre de decir, porque a mí hay muchos padres que me han escrito y me han dicho, joe, pues es que yo pensaba que las altas capacidades era algo horrible y claro, tú no quieres que le pasen cosas horribles a tu hijo, ¿no? O sea, mismamente a mi madre le pasó y fue una de las cosas que hizo pues que me ocultara yo un poco más, aunque no se cerró mi evaluación, pero mi madre literalmente tenía miedo a que su hija fuese superdotada por Claro, es la que idea que había alrededor de ello. muchos padres que no quiero saber nada, gente que guarda el informe, vamos a ver. eh, Claro, claro, vamos a colocarlo en el sitio adecuado. Entiendo que es complicado, entiendo que puede dar miedo incluso, pero oye, vamos a pensar. O sea, no vamos a decir, no, vamos a meter esto en un saco como si nunca hubiese pasado, tienes altas capacidades, lo escondemos, o es que ya, buah, todo, cualquier cosa que haga tu hijo que esté mal es por las altas capacidades. Oye, no, o sea, vamos a ver, vamos a poner las cosas en su sitio y para eso hay que divulgar y entender que no todas las altas capacidades ya directamente implican problemas, ¿vale? O sea,
Vamos a poner las cosas en su lugar. Totalmente. Bueno, y ya la última pregunta para terminar con ese sabor así positivo. ¿Qué es lo mejor de ser una mente caótica para ti? Hmm. Me tendría que haber preparado esta pregunta. No, más o menos la pensé en su día, pero se me ha olvidado. Eh, Mira, tiene que ver, yo creo que tiene que ver mucho con la creatividad, ¿vale? A mí me encanta entrar en esos momentos de foco, hiperfoco absoluto que me absorbe, parece súper interesante. Y eso me permite a veces aprender ciertas cosas a mucha velocidad. Por ejemplo, me ha pasado eso con la música. Yo no tenía ni idea de tocar la batería y aprendí muy rápido. No tenía ni idea de tocar el piano y aprendí muy rápido. Y creo que eso, pues está muy bien. Yo es que tengo como mucha inquietud por muchas cosas, ¿no? Entonces, me parece súper interesante aprender cosas nuevas. Entonces, siempre me estoy moviendo y eso me gusta y me gusta conectar con gente que tiene esas mismas inquietudes, ¿no? Y creo que eso es bonito, porque vas aprendiendo cosas y digo, oye, si puedo aprender de todo en la vida, aprenderé de todo. Ahora, por ejemplo, voy a aprender a pintar también, pues a pintar, ¿y por qué no? ¿Y por quién dice que no puedo pintar? Pues es que ya no, intento no limitarme yo mismo, que es lo que hacía antes. Y nada, y adelante. Creo que esa parte de explotar la creatividad está guay. Sí, sí, creo que todos coincidimos en esa fascinación por el aprendizaje y de nuevas habilidades y de nuevas actividades. Así que nada, muchas gracias por esta parte final y por toda la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos, Javier. La verdad que me ha gustado mucho. Espero que a vosotros también os haya gustado. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Mentes Caóticas. Vale, gracias, Sandra. Encantado. Hasta luego.